Buenas tardes. Bueno, es una alegría muy grande estar aquí con ustedes una vez más. Estuve en el primer Congreso de Astrología en Chile hace 2 años y estar acá de nuevo es precioso. Me encantó estar y me encanta estar viendo a mis amigos, mis colegas de nuevo y a conocer más personas y que tengamos estos 3 lindos días entonces de astrología acá. Bueno, lo que voy a tratar esta vez es entonces lo que llamé de, puertos y travesías, la cuestión del lugar en astrología y la cuestión del lugar en este momento para nosotros en la humanidad y también con el trabajo de la astrología. Bueno, ¿qué es eso del lugar? Porque cuando vamos a trabajar con astrología, ¿qué es lo que necesitamos, ¿no? Cuando uno, quiero hacer mi carta, bueno, necesito saber el cuándo y el dónde, ¿sí? Entonces, el momento en el tiempo y el lugar son elementos fundamentales para entonces, bueno, ahí está el sujeto, el evento, y ahí entonces hacemos nuestros cálculos y trabajamos con las distintas técnicas. Pero estos son los datos fundamentales. Y esta es la cuestión entonces del lugar. Vamos a ver qué pasa ahí. ¿A dónde voy? ¿Para un lado, para el otro? ¿A dónde estoy? ¿Cuál es mi relación con este lugar? Y cómo este lugar, de alguna forma, va a potenciar cosas en mí. ¿Qué pasa en esta interacción mía con mi lugar y mis direcciones? Un tema ya muy estudiado por los astrólogos en sus diferentes dimensiones, que vamos a ver hoy también un poco de eso. Bueno, para que nos situemos tenemos un largo tiempo, que es buenísimo para trabajarnos en profundidad las cosas. Entonces, para que nuestras mentes se puedan organizar, vamos a tener primero el contexto. ¿Sí? Vamos a ver las perspectivas de los tránsitos colectivos actuales, desplazamientos y transiciones en el globo, porque estamos en este momento en un récord en la historia de la humanidad que tengamos registro, ¿sí? Porque nunca jamás tuvimos tanta gente en desplazamiento por el planeta como tenemos ahora. Por ahí en algún otro momento de la humanidad que no tenemos registro, pero no que ya lo sabemos, no. Entonces, y les pido comprensión que me encanta el español, es mi idioma favorito, pero puede que por ahí, ¿no? Con el portugués alguna palabrita ahí se mezcle. Si algo no me entienden, por favor me pregunten, ¿sí? Bueno, entonces, es un momento en que esta cuestión del lugar está ahí como, ¿qué pasa con eso del lugar? Tanta gente moviéndose por el planeta. Después de contextualizar, vamos entonces a mirar los 3 principios astrológicos, porque en este contexto hay la cuestión mutable que está en la agenda en este momento. Entonces vamos a comprender mejor qué es eso de cardinal, fijo, mutable. Y vamos a comprender entonces la relación de estos 3 principios con los 3 sistemas de coordenadas en astronomía y en astrología, ¿sí? Que se utiliza para la astronomía, pero que también podemos entonces utilizar para la astrología, el sistema eclíptico, ecuatorial y del horizonte local. Para sabernos, bueno, cuáles son las coordenadas que trabajamos para situarnos. Y entonces vamos a mirar la cuestión del lugar en astrología. ¿Cómo uno trabaja la cuestión del lugar? ¿Qué cálculos, qué técnicas, qué se puede hacer? Hay algunas otras versiones, por veces técnicas que todavía son cuestionadas o que no resultaron así tan efectivas, pero hay estas 3 que sí se trabaja mucho y esas vamos a ver. La relocación o relocalización también se dice, la astrocartografía y el local space. Y la cuestión de la interpretación. ¿Cómo entonces vemos esto con la carta natal que ya trabajamos, la carta eclíptica esa? Entonces vamos a mirar estas cosas. Y si nos queda tiempo, miramos un poco por ahí de los programas en que se puede hacer eso. Entonces, nuestro contexto. Cielo mutable o común. Enteramos este año la cuadratura de Saturno-Neptuno, pero el tema sigue ahí porque estamos con Neptuno en Piscis. Desde el 2011-12 tuvo 2 ingresos hasta el 2024-25. Saturno en Sagitario
desde el 2015 hasta diciembre de 2017, así que nos queda todavía un buen tiempo. Los nodos lunares todavía están en el eje Virgo-Piscis hasta abril del próximo año. Y la luna negra todavía, la luna negra Lilith, la que yo estuve hablando hace 2 años acá, va a estar transitando en Sagitario, su punto medio, desde el 13 de febrero del 2017 hasta el 9 de noviembre del mismo año. Entonces tenemos el próximo año, ella va todavía a activar estos puntos donde la cuadratura de Saturno-Neptuno pasó el noviembre del año pasado, el junio y el septiembre de este año, ¿sí? Que todavía está ahí, el tema está, pero también se va a reactivar por la luna negra que va a pasar, va a conjuntar a Saturno, va a cuadrar todavía los nodos y también a Neptuno. Este ciclo de Saturno-Neptuno es importante y todavía estoy hablando del por qué está todavía ahí y es muy importante en este proceso que estamos. Se viene desde su origen en la conjunción en Capricornio, en 1989, la caída del muro de Berlín, fin de la Guerra Fría, supuestamente el fin, ¿sí? Entonces esto de, bueno, que se cayó el muro, que se abrió una frontera entre este y oeste y era entonces como, vamos a integrarnos, ¿no? Y vamos a integrar, y esta integración es un poco más compleja, ¿sí? Y tenemos como mucho más de una dominación de una parte y una búsqueda de, bueno, intentar resistir por otras partes y todo un juego de poder ahí en la humanidad, que ahora está como muy reactivado, la cuestión de, resurge la Guerra Fría y el riesgo de más guerras, ya tenemos guerras, pero de que eso todavía se caliente más. En este proceso de la cuadratura menguante, que es la cuadratura final del ciclo, desde esta conjunción en el 89, y caminamos para la próxima conjunción. Es un ciclo de 36 años, así que es como, sí, pero eso pasa cada 36 años. Pero el próximo ingreso, la próxima conjunción se va a dar a 0 grados y 45 minutos de Aries, 0 grados de Aries, el primer grado del zodíaco. Y eso tarda mucho, mucho tiempo, como por veces 800 años para pasar, es como, tarda mucho, mucho, mucho. Yo hice como los cálculos como para 5.000 años antes, 5.000 años después, y es como, es algo muy largo. Entonces, que pase en Aries, ¿sí? Que pase en Aries, pero que pase en el grado 0, eso yo no encontré igual en el grado 0. El grado 2, no el 0. Entonces, es realmente significativo, porque Saturno y Neptuno tienen que ver con esta cuestión de, bueno, cómo concibimos nuestra realidad. Si se habla mucho de la desilusión, pero también tiene que ver con la estructuración de nuestra comprensión, porque Neptuno puede ser la confusión, pero puede ser la comprensión amplia de todo, ¿sí? La integración máxima cuando realmente comprendimos y ya está, y perdonamos, y amamos incondicionalmente, como se dice, con Neptuno, porque hay una comprensión más amplia de todo, ¿sí? Las cosas que parecían contradictorias se alinean y pueden tener un sentido. No es solamente confusión. Entonces, cuando hay una conjunción, es una estructuración de nuestra comprensión. Con Saturno, una estructuración de nuestra comprensión. Como que se diluyen las estructuras, pero también se arman nuevas concepciones de realidad, ¿sí? Y eso es importante porque caminamos para eso el 2026, ¿ok? Las elaboraciones estas son fundamentales. Eso que se está quebrando en este momento, con esta cuadratura menguante, es súper importante para abrir nuestra comprensión, para irnos adelante y concebir esta nueva realidad que queremos, en el medio de este caos que vivimos ahora, tan intensamente en nuestro planeta. Pero es desde acá, desde este momento, que podemos empezar ya a concebir una nueva realidad para lo que se viene.
En este medio tiempo, en Capricornio, donde fue la conjunción esta anterior, donde está entonces Plutón, tenemos ahí un marco súper fuerte en 2020, con Saturno conjuntando a Plutón. En enero, Júpiter conjuntando a Plutón 3 veces a lo largo del año, y Júpiter conjunto Saturno, que es un punto desde la astrología tradicional que se considera para la comprensión más amplia social, ¿sí? De las movidas más amplias sociales mundiales. Y su conjunción no tarda mucho, pero sí lo que importa es cuando cambian los elementos, los signos, los elementos, donde esta conjunción va a pasar. Y ahora estamos realmente adentrando el ciclo de Acuario. Hubo una en Libra, pero después todavía volvió al elemento anterior y ahora sigue realmente en este ciclo de Aries, también en un grado 0 de Acuario. Así que es una transición importante que tenemos también. El 2020 es fundamental. Hay algo de una reestructuración en nuestro proceso social, estructural, de la economía, de la organización de la sociedad, súper importante. Y la calidad de eso depende de nuestras propias acciones, porque los ciclos nos marcan las posibilidades, las tendencias, pero también, digamos, la tarea de casa, ¿no? La tarea que tenemos para hacer, y eso es con nosotros. Caminando para todavía esta concepción nueva de realidad que podemos tener el 2026. Es una posibilidad. ¿Qué queremos hacer cuando va a surgir esta nueva concepción de realidad en el grado 0 de Aries? ¿Cómo queremos llegar en este momento? Ahora es como, ¡wow!, se rompe todo. Hay mucha gente que está como por veces con dificultad para integrar tanta contradicción en el mundo, tanta mentira que está como a muestra, pero justamente eso es la posibilidad de integrar y de comprender todavía más ampliamente, para abrir nuestra comprensión y hacer el puente necesario, ya conectar, ya podermos ir adelante. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, para que eso pase necesitamos justamente encontrarnos con esta diferencia. Es la diferencia que posibilita este respecto con también el hecho de que somos al mismo tiempo iguales. Pero no es que somos iguales, porque es muy fácil decimos, y con las mejores de las intenciones, todos somos uno, sí, somos una humanidad, un planeta, sí es verdad, pero vamos a convivir con uno que sea, uno, acá vamos, Karin, vamos a convivir nosotras, sí, en la habitación que estoy, vamos a convivir ahí como una semana ahí, juntas las dos. Aunque me guste mucho a ella, es una amiga querida que hice acá antes, por ahí vamos a empezar como ay, pero a mí me gusta así las cosas, a mí me gusta así, ay, pero si haces así yo no puedo hacer lo que quiero. Y entonces esta complejidad no es así como tan, así, si hacemos la cosa como muy ideal, como si fuéramos todos por ahí estamos solamente proyectando lo nuestro, como, ay, sí, el otro también es, y no, hay la diferencia. Y el hecho de que podamos justamente considerar la diferencia es lo que posibilita la integración, sí, de todos, la aceptación de que cada uno tiene su lugar. Entonces, esa es una marca que a mí me parece súper importante porque por veces es como aniquilar la diferencia. No, no ese es el camino, porque ahí es como imponer una sola versión y dar el espacio y dar el valor a la diferencia. Ahí podemos hacer una cosa más interesante y más integrada realmente. Y eso pasa en este encuentro con el otro. Y eso es lo que esta cuadratura mutable, este caos mutable, nos está presentando. Los requerentes de asilo, los refugiados, inmigrantes, por distintos motivos, la cuestión del extranjero y del extraño. ¿Cómo es de pararnos con el extraño? Y ahí hay una cosita interesante que Freud trabajó con este tema, que tomó en inglés Unheimlich, y vio que Heimlich y Unheimlich, que es como el extraño y el conocido, el familiar. Y que como que la misma palabra se podía como traducir de distintas formas y resultar en la misma, como algo obscuro, como el obscuro familiar, el extraño, y como que entonces fue como investigando eso
y comprendiendo que, bueno, lo que a nosotros nos causa una extrañeza, ¿extrañeza? ¿Se puede decir esta palabra? Una extrañeza es como que justamente ahí es porque hay algo, tocó algo muy familiar. Y eso es raro. Es como si uno, si por ahí se encuentra alguien como yo, igual a yo. Me acuerdo cuando yo vi una foto de una prima que no veía muchos años y ella había crecido, era más pequeña que yo, había crecido. Y yo, parecía que era una foto mía, pero yo no vivía aquella situación, ¿no? Pero eso de encontrarse con algo que toca profundamente, que de alguna manera es demasiado familiar. Es como, ¿cómo que eso me viene de afuera? Entonces, ahí hay algo interesante, porque en este proceso que estamos en la humanidad, de tratar con el extraño, con el extranjero, y con el hecho de que sí, bueno, está bien, los refugiados súper necesitan poder venir, y por ahí ayudan además, traen cosas buenísimas y lindas para nuestra cultura, para sanar hasta la salud de una otra persona, como pasaron varias situaciones en este proceso, que se escuchó ya, pero hay también la cuestión de que trae también sus cosas, su manera de comprender, y que por ahí hay un choque y ¿cómo lidiamos con eso? ¿Qué se hace con eso? ¿No? Entonces, es como que este extraño que está ahí en el colectivo, es como si estuviéramos justamente encontrándonos con algo muy familiar de nuestra humanidad. Es algo muy profundo, algo que puede parecer como así, pero de verdad es muy profundo. Es eso de que estamos en esta condición de ser humanos en este planeta. Y la cosa no va así tan linda como podría, digamos, por el potencial que tiene la humanidad, el planeta. Pero nos encontramos con eso de una manera muy profunda en este momento. Y hay algo ahí de interesante, porque con la integración de esta extrañeza, algo lindo puede emergir también. De las varias lenguas de la Torre de Babel. Y en toda esta complejidad, ¿no? Como los inmigrantes ilegales tienen que irse a su casa. Y entonces los nativos de América dicen, sí, ¿en serio? Bueno, ¿cuándo te vas? ¿No? Y llegan gente como nosotros. Y al mismo tiempo distintos. Y hay la resistencia, ¿sí? Eso de las fronteras que se diluyen y al mismo tiempo las paredes, las fronteras que emergen brutas en resistencia. Vaya a su casa, en cualquier otra parte, pero ¿dónde voy si vivo en una isla del Pacífico y el clima está cambiando y el agua subió y ya no hay más isla? Y eso pasa. Y requiero entonces asilo en Australia y me dicen no, en Nueva Zelanda y me dicen no. ¿A dónde voy? Y lo que, bueno, algunos entonces llegan a un lugar y buscan entonces formas de elaborar esta transición, de no estar más en su lugar, de por ahí no tener más una home, una casa para volver, ¿no? ¿Y qué hacer con esta condición? Y la búsqueda entonces de elaborar con la educación de niñas, con los afganes y eso en Suiza, con los refugiados, como un grupo de personas ayudando a los niños a elaborar, como representar lo que vivieron. Y ahí poder contar su historia y elaborar el proceso de los que se quedaron en el agua, que no sobrevivieron, de los que ahí están, de encontrarse con ese mundo otro, extraño. Es todo un proceso de elaborar, simbolizar en este momento en que parece que, como si no fuera posible, resignificar, cruzar, atravesar. Y al mismo tiempo eso de, bueno, el respecto de la diferencia, que es como una frontera que dice, no sos igual a mí, pero no tenés que ser igual a mí. No, yo no soy igual a vos, pero no tengo que ser igual a vos. Bueno, mi español es argentino, ¿sí? Lo notan. Entonces, bueno, y al mismo tiempo eso de que sí es necesario considerar el hecho de que existe esa frontera. Uno no puede imponer al otro, ¿sí? Su verdad, a su nivel personal. Pero al mismo tiempo
tampoco pueden decir, no, vos no podés pasar, no podés vivir, no podés, no, quédate ahí en el agua, quédate ahí en el agua que tomó tu isla, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Estamos todos acá. Y la tentativa de entonces como de borrar las paredes, que también está pasando como muchas situaciones de artistas que van, por veces sin la intención consciente, por veces muy consciente, de hacer como arte en las paredes, los muros, y ahí con la pared de México y Estados Unidos, Teresa Fernández la pinta como si fuera el cielo y el mar, para intentar borrar, porque está ahí en la playa. Y el Banksy se va a Palestina y también hace como marca en tentativas de simbolizar, de elaborar eso, de hacer agujeros. Y bueno, esta conjunción pasó justamente cuando hubo la caída del muro de Berlín, en el 1989, como hablé antes, ¿sí? Y el año pasado tuvimos, cuando Saturno adentró, justo el mes que Saturno adentró Sagitario a full, después de su primer ingreso, cuando volvió realmente a Sagitario, y cuando estaba ahí también Júpiter en la cruz mutable, en el signo de Virgo, haciendo oposición a Neptuno en Piscis, ahí hubo un posicionamiento de China y Rusia con respecto a largos discursos. Putin hacía como 10 años que no hablaba en ONU, en la Asamblea General de ONU, y hablaron como más de 20 minutos y hablando acerca de la multipolarización, la necesidad de más y más tenemos un mundo multipolar, ni bipolar, ¿sí? como en la Guerra Fría anterior a la caída del muro, ni tampoco unilateral, de una hegemonía que simplemente uno de alguna manera maneja a los demás. Entonces la importancia de ser múltiplo, ¿sí? Y bueno, eso estaba ahí y un poco después vino la respuesta, la resistencia. Y algunas cosas pasaron y bueno, los BRICS, que es, ¿cómo dicen BRICS en...? Ladrillo. Entonces el ladrillo, sí, los ladrillos con la pared de Saturno, Neptuno, los diluyó. Y bueno, mi país, Brasil, está ahora sobre un golpe, ¿no? Entonces como el B de BRICS está totalmente, no sé, en otra situación. Así que bueno, es toda una complejidad y como que muy rápido al mismo tiempo. Esta conexión se sigue fortaleciendo y ya todavía hay un otro contexto ahora, ¿sí? Vamos a ver ahora qué va a pasar, pero no, hasta como el sombrero que dice, hacer a América grandiosa de nuevo, ¿no? Y entonces, bueno, es hecho en China, ¿no? Entonces, es como esta idea de que, ay, bien que el agujero no está al lado nuestro, está bien, sí, está súper bien, ¿no? Entonces, estamos ahí juntos, inevitablemente. No hay para dónde ir. Aún para Marte, lo que sea, no hay, tenemos una realidad acá y es la que nos toca. Pertenecemos, cada uno. Veamos ahora entonces esta cuestión de cardinal fijo y mutable, porque si en el mutable tenemos este encuentro con el otro, ¿cómo es eso? ¿Y cómo están esos otros dos? ¿Qué pasa ahí con esos tres principios? Las tres cruces del zodíaco. Entonces la cruz cardinal, que empieza las estaciones, Aries, Libra, Cáncer, Capricornio, presentan una disposición afectiva, motivacional, subjetiva, son constituidos por marcas afectivas del pasado. Van a empezar las estaciones, pero desde una marca de una promesa que se viene, algo que está marcado, y los cardinales tienen esta marca realmente como que de los afectos, marcas, hasta Capricornio, que es el que va al mundo, va motivado por estas marcas familiares, afectivas, aunque con una cáscara, puede tener una cáscara muy dura, pero en el fondo está este cancercito con toda... sus marcas familiares y afectivas. Y así con Aries y Cáncer. Aries con toda su
su posición, ¿sí? y independencia, está ahí siempre movilizado a la conquista del libre que está al otro lado. Siempre la movilización es por este otro, afectiva. Y es el campo del señal. ¿Qué es decir eso? Que, bueno, el campo de señal en el sentido de que son estas marcas, que son estos señales, mis señales, es una cosa muy personal, no es como un signo colectivo determinado, son mis señales, es como la mariposa que para mí me hace acordar mi abuela que jugaba conmigo en el jardín, y para mí es lindo la mariposa, pero por ahí para Juan le hace acordar a esta niña que tenía un vestido con las mariposas que le hinchaba las pelotas, y entonces era como, ay no, mariposas no, porque es una cuestión afectiva, cómo nos marcan afectivamente las cosas. Entonces los señales personales, para mí esto es un señal es personal. En el campo fijo, ahí de Tauro, Escorpio, Leo, Acuario, que son los que van entonces a idealizar, a traer las estaciones para su ideal, para su realización plena ideal, ¿sí? Entonces la lógica de, bueno, ¿cómo la cosa debe ser? Y ahí es como en el medio de las estaciones nos olvidamos, físicamente nos olvidamos cómo son las otras estaciones. Estamos ahí en el calor de verano, nos olvidamos de la sensación de frío. Es difícil poner algo como más caliente en la valija si vamos a viajar porque es como, ay, parece demasiado. ¿Sí? Entonces como el fijo está en su mambo, como dicen los argentinos, está en su cosa, está ahí en su lógica y puede hasta tener la mejor de las intenciones, pero tiene ahí sus determinaciones de cómo la cosa debe ser. Presentan una predisposición lógica objetiva, capacidad de abstracción que busca objetivar, realizar un determinado fin direccionados al futuro. Hasta Escorpio se puede decir que, bueno, tiene una predisposición lógica, pero es agua, es pasional. Sí, pero es un agua pasional fija. Entonces tiene eso hasta, digamos, de la venganza que se habla tanto de Escorpio. Es una capacidad de abstraer la emoción inmediata para un fin después, ¿sí? Entonces eso tiene que ver esta capacidad de abstraerse de las afecciones inmediatas, que los cardinales son más susceptibles y los fijos son más resistentes a eso, abstraen más con sus motivaciones de sus debidos elementos. Y en la cruz mutable es ahí donde encontramos entonces, una cosita más acá. En los fijos tenemos el campo de los signos. Los signos como estos señales de tránsito, ¿sí? Son signos que, bueno, eso significa eso. Si tengo así, se está indicando irse a la derecha, es irse a la derecha. No es, ay, por ahí se siento para mí, me acuerda a mi abuela, nada que ver. Es, vaya a la derecha y punto, ¿sí? No hay historia, es lo que es. Es una determinación más lógica, ahí vamos. Ya en la cruz mutable, ahí con Géminis, Sagitario, Virgo, Piscis, el fin de las estaciones, cuando ya no estamos, sí, me dicen que es verano, pero yo sé que ya viene una otra cosa, ya no es más. Y ya se viene una otra cosa que todavía tampoco es. Entonces también no puedo saber lo que va a ser. Es como entre cosas. Entre cosas, y que es también donde tenemos los signos duplos, son todos dobles, ¿sí? Entonces tenemos los dos Géminis, los gemelos, Sagitario mitad animal, mitad humano, Virgo la meretriz y la santa, y Piscis, bueno, los dos peces. Tienen siempre presente la paradoja humana, articulando los dos ámbitos radicalmente distintos, afecto y lógica, a cada momento, significando pasado y futuro en el presente, siempre el presente. Los mutables nunca como que están ahí como que toman por garantido algo. Es como siempre se quedan ahí, por ahí se vas a hacer una lectura a un cliente mutable y decís cosas muy lindas, pero hay el otro lado, yo no puedo confiar que va a ser así. Y por ahí si decís cosas más de alertar, que está la cosa es más tensa o más peligrosa, te dice, ay no, yo no me importo con eso. Es como siempre te muestran el otro lado,
¿sí? Porque siempre sientes de que hay dos lados. Entonces, si mostras se siente más seguro si ya ubica que hay un otro más. Entonces, es como tener eso siempre presente. Y acá tenemos, bueno, en los cardinales, por modalidad, como llamamos también estos principios, por modalidad tiene una regencia lunar afectiva. Los fijos, donde está Leo, tenemos una regencia solar. Y en los mutables tenemos una regencia mercurial o hasta neptuniana, ¿sí? Es justamente doble. Y ahí vemos cómo es la concepción de un otro, porque para ver esta cuestión del yo y el otro, ahí vemos dónde podemos ver eso en la astrología. En la casa 1, ¿sí? Y la casa 7, la casa 1 del yo y la casa 7 del otro, o la afirmación del fuego de la casa 1 con la apertura al otro del aire en la casa 7. ¿Sí? Siempre en el fuego una afirmación y en el aire una apertura a compartir. Entonces tenemos distintas formas en el cardinal, en el fijo y en el mutable de hacer eso, de ponernos en relación con el otro. Y ahí vamos a ver cómo cada uno, todos nosotros tenemos los tres en la carta, así que no es que como hay uno solo se relaciona así o solo de la otra manera. Pero hay como una marca que estos distintos ámbitos nos pueden contar algunas cosas para observarnos cómo las cosas se van. Entonces, en el cardinal, la concepción del otro es como una extensión de mi propio deseo. Entonces, como, ay, a mí me gusta, entonces claro que va a estar lindo, claro que es bueno, porque a mí me gusta, claro que es lindo. O por ahí, no me gusta, entonces no es bueno. No es bueno, no me interesa, no quiero saber, a mí no me gusta, no me va bien. O si me va bien, ya está. No te gusta mi comida, pero es como si no me gustara a mí, ¿no? Es como, y no es eso. El fijo dice, no, separa las cosas. Una cosa, otra cosa. Objetivamente a mí no me gusta la comida, ¿sí? Pero el cardinal ya es más como que toma las impresiones afectivas. Entonces, como una extensión de mi deseo. El fijo, ahí ya tenemos una concepción del otro como objeto del deseo. Ahí es cuando es posible separarse del otro, pero el otro todavía como, el otro. Puedo abstraer, separar, no es más simbiótico, digamos. Sí se puede separar, pero el otro todavía de una manera objetiva. Entonces, bueno, ¿cómo puedo tomar este objeto de deseo, como en Tauro Escorpio, por ejemplo, ¿sí? O hacerme un objeto lindo en Leo, ¿sí? O compartir lindos objetivos en Acuario. Y entonces, ahí tenemos por veces, hasta con la mejor de las intenciones, un manejar sin considerar las afecciones del otro. Porque es como manejar lógicamente, afectivamente por ahí, no, estar súper bien intencionado. No, yo me fui a viajar, cuando iba a volver, le iba a pedir a ella que se casara conmigo. Pero volví, ahora ella hizo una otra cosa totalmente. Sí, pero no le dijiste y ella se quedó con sus afecciones, imaginando cosas y hizo otra cosa distinta, ¿no? Tomó toda una movilización por sus pasiones. El fijo, por veces, no considera las pasiones, las afecciones del otro. Y el mutable, ahí es justamente esta noción de que hay siempre un otro lado y hay siempre una complejidad. Y ahí es cuando realmente nos deparamos en este campo, en la vida de cada uno, nos deparamos cuando estamos, digamos, en la experiencia mutable o en los puntos mutables de nuestra carta. Ahí es donde nos encontramos con el otro como un otro. Tiene sus propias afecciones y deseos. Y tiene sus propios objetivos. Le gusta tales cosas y quiere realizar su carrera, su Tiene sus propias afecciones y objetivos. Así como yo, pero distintos, por ahí distintos, por veces compartidos, por veces distintos. Puede que aunque estemos coordinados, por ahí puede que no, porque es un otro. No tengo el control. No manejo como un objeto, lógicamente, súper bien intencionada, no puedo manejar,
ni tampoco es simplemente una extensión. Ay, a mí me gusta, claro que a vos te gusta esta música. No, a mí no me gusta. Entonces, este encuentro con el otro, con la diferencia, ¿qué hacemos nosotros humanos cuando nos disparamos con esa diferencia? Y ahora, la guerra o el amor, genuinamente. Porque esa es una consideración no solo afectiva, que es importante, no solo objetiva, que es importante, pero con un respecto a la diferencia. Y en tiempos de guerra se intensifica también el valor, el calor del amor, porque está todo ahí muy vivo, ¿no? Es una intensidad, y por eso también podemos tomar estos tiempos tan locos como son, de una manera también que puede, si conseguimos, bueno, cuidarnos suficientemente bien y juntarnos con otros más en una buena onda, que nos parezca una buena movida, ahí hay cosas muy lindas que pueden pasar, porque se despiertan muchas cosas en uno, ¿sí? Y ese es el campo del mutable, donde estamos en el ahora. Es como, el pasado ya no es más, ya es otra cosa, vivimos una otra cosa, no es como éramos, pero tampoco sabemos lo que va a pasar en el futuro exactamente. Entonces eso nos pone más presente, y eso trae también una intensidad y una potencialidad. Y bueno, como tratamos cuando el otro llega. Y ahí hay esta cuestión de la hospitalidad. ¿Cómo recibimos a la diferencia? Sea en el ámbito así como mundial, con los refugiados, sea con las diferencias de religión, de política, de lenguas, sea con el otro a mi lado, el otro en mi casa. El otro que llega, el extranjero que llega a mi casa. ¿Cómo? Porque bueno, sí, llegás, no tenés casa, pero acá vivo yo. ¿Y cómo tengo ahora que compartir con vos? ¿Cómo va a ser eso? También tenés que respetar mi espacio, y al mismo tiempo yo también tengo que respetarte a vos. ¿Y cómo hacemos eso? El otro como un otro. Y ahí Jacques Derrida, un filósofo francés que a mí me gusta mucho, dice, la cuestión de la hospitalidad comienza aquí. Debemos pedir al extranjero que nos comprenda, que hable nuestra lengua en todos los sentidos del término, en todas las extensiones posibles, antes y a fin de poder recogerlo entre nosotros. Ustedes me están recogiendo a mí acá, ¿no? Buscando hablar en su lengua, pero una extranjera, ¿no? Entonces eso hay una apertura para el hecho de que no voy a hablar igual a una chilena, ¿sí? Pero ahí hay una apertura. En esa transición estamos, esta transición que no es solo de un lugar para el otro, aunque sí pasa eso literalmente, de un lugar para el otro en el globo, de una cultura a la otra, así estamos, pero también de un lugar subjetivo, de una posición subjetiva, de cómo estamos en esta concepción del yo y del otro. Porque cuanto más podemos concebir en nuestra estructura, concebir el otro, la existencia del otro, más también tenemos un yo más integrado. Eso es así, va igual. La medida psicológicamente así pasa, ¿no? Cuanto más hay una noción de que existe un otro, cuanto más el nene percibe que la mamá es un otro, más se está madurando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va entonces a tratar con este otro? Pasa por también cómo estás tratando con uno mismo, y toda esta dinámica nos hace también como apropiarnos más de nosotros mismos. Entonces, en este proceso estamos de una manera muy profunda y fuerte e interesante en la humanidad, en el nivel más íntimo y en el nivel más público, colectivo. Y bueno, es la cuestión del lugar subjetivo y la cuestión del lugar objetivo. Entonces, trayendo eso para la astrología, porque entonces, bueno, a nosotros nos importa, y es interesante porque estoy percibiendo
yendo por congresos de astrología en diferentes países y tarará, y viendo cómo de alguna forma esta cuestión del lugar se está como llegando más, de que hay diferentes coordenadas para comprender la localización y la localización de los planetas. Y vamos a ver que hay técnicas que vamos a ver hoy, que empezaron no hace mucho en la humanidad, que se actualizaron no hace mucho. Algunas cosas ya los antiguos trabajaban, pero después no se trabajaba más esa cuestión del lugar tanto, y entonces surgieron técnicas que desde la década de 70, pero que todavía hay mucha gente que no trabaja con ellas. Entonces, como hasta en la astrología este tema del lugar, de alguna manera, está encontrando un lugar de nuevo, como renovándose, ¿sí? En esta consideración, que es súper importante para la astrología mundial, ¿no? Pero es interesante también a nivel personal. Entonces tenemos tres sistemas de coordenadas. El eclíptico, que es el camino del Sol. Entonces la referencia es el camino del Sol desde la perspectiva de la Tierra. Entonces ahí vamos a tener esta referencia. Ups. El ecuatorial, que tiene como referencia el ecuador. Y del horizonte local. Ahí vamos a ver cada una. Tenemos varios ángulos por donde podemos mirar, ¿no? Así como estamos en el globo, como yo hasta traje eso como, ¿no? Estamos acá de pie al revés, y acá estamos, y en la astrología tenemos estas varias formas de ubicarnos. Y una manera para comprender mejor, para encontrar un sentido, porque por veces estos otros sistemas, porque trabajo mucho con el eclíptico. ¿Qué es la carta? ¿Sí? Yo sé que acá tenemos como varios niveles de astrología, estoy buscando cómo atender a todo lo mejor que pueda, y si por ahí hay algo que necesite aclarar, me pregunten a cualquier momento. Pero entonces, esta carta que tenemos, ¿sí? La carta esta usual que todos trabajan, la carta astral, básica, ¿sí? La carta natal, astrológica. Ahí tenemos una única coordenada de un único sistema, que es el eclíptico. Ahí tenemos solamente la longitud eclíptica, ahí alrededor del zodíaco, que es el camino del Sol. Pero acá, en este sistema, tenemos un eje que va a considerar acá, pero tenemos también la posibilidad de que los planetas por veces están acá o acá. Si imaginamos ahí la carta, un planeta, si ponemos una otra dimensión, ahí el planeta en realidad puede no estar todos acá en la misma línea. Pueden unos estar más encima, otros más abajo. Ahí tenemos la latitud eclíptica. Acá en la carta tenemos la longitud. Pero tenemos también esta otra dimensión que no está expuesta en la carta como la utilizamos más comúnmente. Y ahí tenemos otros sistemas, este es ¿sí? Pero ¿cómo comprendemos? Porque por ahí es como mucha información, esta cosa astronómica y todo, y cómo integrar eso y darle un sentido. Y lo que pasa es que, bueno, tenemos de nuevo tres sistemas. Por eso hablé de los tres principios también. Entonces tenemos tres sistemas de coordenadas y tenemos en cada sistema siempre un eje vertical, un horizontal y un punto de cruce, donde se van a encontrar, digamos, el lugar que nacimos. Ahí tenemos la latitud y longitud geográfica, que son otra cosa, es para situar en la Tierra, ¿sí? Y ahí tenemos en la carta la longitud del zodíaco y la posibilidad de latitud, más encima, más abajo del Sol, ¿sí? Mirando desde la Tierra este camino. El Sol está acá, pero por ahí Plutón se ve más acá, y por ahí la Venus está acá, ¿no? Entonces, y ahí con eso tenemos entonces siempre un y otro eje y un punto de cruce. ¿Y ahí qué tenemos? Tenemos una afirmación cardinal y una afirmación fija, y un punto de cruce, de tener que hacer algo con eso, integrar dos cosas, que es la acción propiamente mutable. Y ahí se cruzan todas esas líneas, ¿no? Y ahí se cruzan todas esas líneas. Acá tenemos el ecuador, y acá vamos a tener entonces la forma de cruzarlo así o así, ¿no? Vertical o horizontal, y un punto que vamos a localizar.
ahí tenemos cómo hacemos para encontrar el lugar de nacimiento en la Tierra, a latitud tal y longitud tal. Acá tengo la ciudad en que nació. Pero tenemos también, entonces la eclíptica, acá está la carta astral, y por ahí más acima, más abajo, entonces un eje y otro eje y un punto, donde va a estar el planeta. El planeta está acá en la línea, acá, pero en este punto está acá. Entonces está acá y acá. Y tenemos todavía el horizonte, que es, ok, eso es así, ¿sabes? ¿No? Si tomamos el globo, entonces es acá, del ecuador, o entonces de la eclíptica se cruza así, pero ¿qué va a decir el mutable? ¿Sí? El cardinal va a decir en relación al ecuador, porque es, entonces las coordenadas ecuatoriales son de naturaleza cardinal, porque es una cuestión de frío y calor, más cerca del ecuador, más lejos del ecuador. Es afectivo, es como de sensaciones, de afecciones y sensaciones. Pero hay la eclíptica del Sol, la gran lógica, la gran determinación objetiva, solar. Entonces ahí tenemos la eclíptica y sus ejes entonces de coordenadas. Pero el mutable, ¿no? Y además que esos entonces que van a apuntar, los fijos que van a apuntar para la eclíptica como la referencia, entonces las coordenadas eclípticas son fijas, porque apuntan para el cielo. La referencia es el sol allá lejos y las estrellas y Entonces una referencia al cielo, una referencia de abstracción y de objetivación más amplia, ¿sí? Más yang, ¿sí? De yin-yang, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos va a decir el mutable? Me va a mirar, me va a decir, ponelo acá. Che, mira, yo estoy acá. Yo estoy acá. Podés tener frío y calor, eso es. Yo estoy acá. Y de acá, ¿dónde están los astros? Y ahí entonces tenemos las coordenadas del horizonte local, del lugar. Entonces, bueno, está ahí. Y mucha de la astrología en realidad empezó, los más antiguos con esa observación observaban mucho eso, ¿no? Y algunas de esas cosas perdimos a lo largo de algunas épocas, ¿sí? Esta noción de, bueno, está más allá, ¿no? Está para el este, para el oeste, esta vivencia desde la hora, desde lo que está pasando ahora, esta cuestión mutable. Pero estoy acá, ¿dónde están? ¿Dónde me ubico para moverme? La cosa del nómade. En el ámbito cardinal tenemos la agricultura, la noción afectiva de las estaciones, de los ciclos de frío-calor y de estar en un mismo sitio ahí con la familia, con la naturaleza, escuchando las afecciones, las sensaciones, siento que va a llover, debo plantar o no. En el fijo puedo abstraer de eso e irme a la ciudad y hacer objetos para hacer la vida más fácil. No necesito que sea día para tener luz. Yo hago algo y creo una luz artificial y ahí estamos. Y podemos producir cosas y hacer las cosas ideales. ¿Sí? Y entonces el urbano. Y en el mutable tenemos el nómade, el que va a un lado y al otro, el que sabe que existe luna y sol. Como el niño, el mercurito así chiquito que tiene una mamá y un papá y sabe que por veces uno dice una cosa, otro otra y se tienen que manejar ahí. Y que sabe que para caminar necesito izquierda, derecha todo el tiempo. Y que para hablar necesito de los dos hemisferios, hablar, comprender, percibir todo el tiempo. Y ahí eso es entonces el ámbito del horizonte. Si vamos a ver dónde está este principio mutable, en las coordenadas. Coordenadas eclípticas, entonces como ya hablé, la longitud, que es lo que nos muestra la carta básica que utilizamos, y la latitud, más acima o más abajo. Ups. Solo para intentar facilitar la visualización, ¿no? Entonces, la Tierra está acá, tenemos el ecuador, que es como más familiar, los trópicos, las latitudes acá, las longitudes del ecuador, de la referencia del ecuador, pero acá tenemos la eclíptica, con 23,5 grados de diferencia. Y acá, si hacemos el corte acá, entonces tenemos una otra perspectiva, que es del camino del Sol acá, y el hecho de si está más acima o más abajo, ¿sí? Que vamos a tener acá.
Entonces acá la longitud eclíptica y la latitud eclíptica. Se pueden, podemos tener dos tipos de paralelos. No sé si acá ustedes escuchan hablar mucho de paralelos, que es... Entonces, bueno, los paralelos tenemos los paralelos de declinación, que son los más comúnmente utilizados, que son del sistema ecuatorial. Y tenemos los paralelos de latitud, que ahí sí es considerar en el camino del Sol si está en qué latitud. ¿Okay? Solo como para situar que acá es donde tenemos los paralelos de latitud. Acá, en otra. De nuevo, acá tenemos la eclíptica y acá las coordenadas. La carta, como la super conocimos. Las coordenadas ecuatoriales, entonces, que van a ser entonces la ascensión recta y la declinación. Acá tenemos los paralelos de declinación. Y si acá, en la latitud y longitud eclípticas, tenemos en la longitud la fijez adentro de este sistema, digamos que es más fijo, el sistema de coordenadas eclípticas, tenemos la fijez en longitud y la cardinalidad en latitud. Así la latitud nos va a contar un poco de algo más afectivo, de una movilización de voluntades acerca de nuestros objetivos. Es eso lo que nos van a contar los paralelos de latitud. Ya en los paralelos de declinación, fíjense que acá tenemos la fijez en la ascensión recta, que esa no se trabaja mucho realmente así adentro de esta referencia. Pero las declinaciones ya, esas sí son más trabajadas, los paralelos de declinación. Los paralelos de declinación son entonces la versión cardinal, la cardinalidad adentro del sistema cardinal de coordenadas, que es el ecuatorial. Entonces van a hablar muy como de estas sensaciones, como de la movida afectiva del colectivo, cuando hay como tenemos ahora de Plutón y Saturno y Plutón, que se van a conjuntar el 2020, y ya están haciendo, ya hace como un año ya, que están en este proceso de hacer el paralelo, ¿sí? Y ahí por declinación. Y eso es como una movilización afectiva, esa sensación de que Plutón, Saturno, ay, 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 ¿qué va a pasar? Se va a destruir, ¿qué va a pasar? Se va a ruir, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces eso ya está ahí como esta ola afectiva. ¿Okay? Yo sé que es como por esa parte como hay coordenadas, para quien por ahí no tuvo todavía mucho contacto puede parecer como demasiado, como muchos elementos así lógicos, pero el sentido es ese, es que la declinación ecuatorial es muy cardinal, es muy de las olas afectivas en nuestro colectivo, que van como ahora está preparando algo que, bueno, en el tránsito va a pasar el 2020, pero ya estamos con esta sensación de que algo pasa. Y ahí para visualizarlas, entonces, ¿no? Acá el ecuador, la ascensión recta va a ser justamente acá, eso no hay misterio como en la línea, y la declinación sí está más acima o más abajo del ecuador. Y ahí podemos tener paralelos si están en la misma altura, en la misma declinación, para decirlo correctamente, en el mismo grado de declinación acá, aunque el planeta esté para este lado, el otro para este, pero acá están en una armonía, en paralelos, ¿sí? Por declinación. Y si están justamente al opuesto, ¿sí? Digamos, uno acá está a 10 y el otro está también a 10, uno está a más 10 acima, otro a menos 10 abajo, están en contraparalelos. Entonces, como una cierta oposición, ¿ok? En este ámbito afectivo de las declinaciones ecuatoriales. Y tenemos entonces las coordenadas del horizonte, propiamente del local, del lugar. Y ahí tenemos el azimut y la altura. ¿Cómo es eso? Entonces, bueno, el azimut va a ser como para norte, sur, este, oeste, y la altura, si está encima del morro, abajo,
Y ahí tenemos acá, ¿no? Si está como para el este, oeste, norte, sur. Y si está como alto, más bajo, por ahí abajo del horizonte, ahí es menos, o si está para más, ¿sí? Y acá como 360 grados alrededor en la consideración de norte, sur, este, oeste. Y todo eso junto, ¿no? Como todo eso junto parece como demasiado, pero es importante, es una cosa interesante, ¿eh? Hay como procesos en la astrología, es demasiado grande como para saber. ¿Ibas a preguntar? No. Es como, hay siempre más para saber de la astrología, ¿sí? Pero es una cosa que trae como una perspectiva. Si vemos que tenemos todavía más coordenadas, no es para como tener la cosa amplia de más, demasiado y tener como la cosa así que ya se queda como medio suelta. No, es para realmente poder ubicar mejor. ¿Qué es eso? ¿Qué se trata? El hecho de que tenemos distintas coordenadas y para qué sirve, qué nos cuenta cada uno de estos sistemas, porque tenemos más ahí para seguir aprendiendo y avanzando en estos estudios de nuestra astrología. Los Reyes Magos, los astrólogos más famosos, ¿sí? Que hoy en día en una gran parte del mundo, no todo el mundo, pero en una gran parte del mundo del medio astrológico considera el día del astrólogo el día 6 de enero, en consideración a ellos. Ah, sí, tu cumpleaños. Qué lindo, duplamente un lindo día, sí. Y entonces, bueno, ellos utilizaron esta técnica para localizarse. No era simplemente ver que va a pasar eso en el tiempo, en este día va a... Y eso digo hasta para los que no creen que eso pasó, ¿sí? Se creen que sí históricamente pasó, y para los que no, incluir que hay esta mitología no como mentira, porque mito significa palabra, que significa verdad, no es que sea verdadero o falso, pero de verdad el hecho de que si eso existe en nuestro imaginario, en nuestra simbología, hay algo ahí, ¿no? que nos marca culturalmente. Y entonces el hecho de que estos tres se juntaron y no solamente sabiendo cuándo iba a pasar, pero dónde iba a pasar. Porque siguieron estrellas, pero si siguieron estrellas solamente, ¿por qué siguieron? ¿Cuál es el sentido local? Si pensamos cómo trabajamos la eclíptica solamente, ellos ahí tenían un conocimiento, me parece, de justamente astrolocalización, de alguna forma, ¿no? Esta observación. Vamos entonces a las técnicas de astrolocalización. A ver, ¿cómo estamos con el tiempo? Si alguien tiene la hora que estoy diciendo. 3:54, gracias. Bueno, entonces, el lugar en astrología. La relocación por longitud. Comúnmente llamada relocación o relocalización, simplemente, sin este adicional longitud, pero solo puse eso para que tengamos en claro que acá estamos hablando de esta longitud eclíptica, ¿sí? Que es cuando relocamos nuestra carta para un otro lugar. En el mismo instante que nacimos, no en el mismo horario en el otro lugar, pero en el horario que sea en el otro lugar, en el instante en que nacimos. Y ahí vemos en aquel instante en que nacimos cómo estaba el cielo con respecto a aquel otro lugar. Entonces cuando vamos para allá, activamos este cielo desde aquel lugar, ¿sí? Entonces es simplemente relocar, pero la misma coordenada eclíptica de longitud de una carta común, digamos. Entonces si me voy a Islandia, si me voy a donde sea, a Algeria, donde sea, bueno, ahí puedo relocar mi carta. La relocación es, digamos, la más utilizada, sí, creo que la más utilizada, seguramente, y hay una forma de ver las líneas por donde pasan, pero normalmente lo que se hace es simplemente hacer eso, ¿no? de ver cómo estaba el momento del nacimiento en aquel otro lugar. En cuanto que en la astrocartografía, que fue entonces algo que nos trajo, que creó Jim Lewis,
En la década de 70 más o menos, fue cuando empezó entonces a haber publicaciones con ese respecto. Ahí empezó a haber esta cuestión del local realmente, eso del lugar, de la cartografía. Entonces, ¿cómo que uno puede ubicar eso en el globo? ¿Y cómo es eso entonces del lugar? Justamente esta cuestión del lugar, porque no había mucha manera, claro, uno puede por la carta, hasta por una carta horaria, uno puede encontrar como significadores de norte, sur, este, oeste, pero es como, se queda un poco limitado porque se queda en una única coordenada del sistema eclíptico. La longitud eclíptica no es realmente una interacción desde coordenadas locales, ¿sí? Y acá él entonces se puso a pensar con esta consideración más local y a marcar entonces las líneas por donde los planetas llegan a los ángulos de culminación, de estar del otro lado del mundo, en el fondo del cielo, en culminación en el medio cielo, y cuando están naciendo y cuando se pone, ¿sí? El naciente y el poniente, ¿sí? El ascendente, el descendente. Entonces, los cuadrantes, destacadamente. Se puede también trabajar con esta técnica utilizando aspectos, y ahí hay como distintas comprensiones, porque todavía no son muchos los astrólogos que trabajan todavía con esta técnica, y aún menos también que elaboran teóricamente, ¿no? Y que explican, entonces que van a distinguir cómo es la cosa. Entonces hay los que sí trabajan con los aspectos y hay los que no, simplemente con las líneas, sí, con esas líneas de los cuadrantes, de MC, IC, AC y DC, ¿sí? Pero se puede trabajar con trígonos. Cuando tengo el Neptuno en trígono al medio cielo, se puede también trabajar. ¿Dónde es que tengo esta condición? ¿Sí? Se puede también trabajar con eso. Se puede hasta trabajar con armónicas, como solo para ubicar que como hay más maneras de ir profundizando la comprensión en la utilización de esta cuestión del lugar, para ubicar dónde mi carta se queda mejor o dónde las posiciones del planeta en relación al local, mis planetas natales, cómo están, o hasta mis tránsitos, progresiones y direcciones. También puede ver por dónde están, ¿sí? en estos puntos. Y ahí, sí. Y ahí vemos así. Ahí vemos entonces las líneas que van marcando cómo hay una inclinación, ¿sí? De la eclíptica del camino del Sol en relación al ecuador. Entonces tenemos como de cuando nace hasta cuando se pone, tenemos estas olas. Pero medio cielo y fondo del cielo es recto, es una línea recta. Entonces como, no hay como esta oscilación. Por eso tenemos esas líneas rectas que van a hablar del medio cielo y fondo del cielo. Y estas que oscilan, que acá están entonces los puntos, los puntos en el globo donde los planetas están ubicados en ascendente-descendente. ¿Ok? Por esta localización, por esta consideración del lugar. Y ahí cada una de esas líneas va a tener un significado cuando se cruzan, cuando tenemos una línea de Venus que se cruza con una línea de Neptuno, y también dónde están, si están en el ascendente, en el descendente, en el medio cielo, distintos significados. Yo estuve ahora en la conferencia de ISAR en California el mes pasado, y asistí a la conferencia de dos personas que hablan de este tema. Una fue de la Susie Cox, que es bastante famosa por allá, pero ella, ¿cómo trabaja? Simplemente con las líneas. No trabaja para más ningún detalle, simplemente las líneas, ¿sí? Y trabaja así. Pero hay muchos otros que dicen, no, hay que ver qué punto, dónde estás, en el medio cielo, ¿no? Entonces, solo para ubicar que como hay todavía distintas formas de astrólogos posicionarse con cómo trabajar con astrocartografía, ¿sí? Solo para, porque estoy verificando como muchas distintas formas, pero acá estoy intentando como concentrar en lo que sí es generalmente lo que ya se considera
con efecto. Y ahí vamos a ver, porque tenemos tiempo, entonces vamos a poder ver. Quiero preguntar una cosa a la organización para enchufar acá. ¿Puedo enchufar mi computadora acá? Después, no ya de inmediato, pero en un rato. Ok. Porque ahí vamos a tener un tiempo entonces para mirar en el programa, ¿sí? Como ahí podemos ver, como en el SolarFire, cómo podemos hacer. Y hay la local space. Local space entonces considera las posiciones de los astros en el horizonte del nacimiento. Acá estamos en el campo totalmente mutable, ¿sí? Del lugar. Estoy en el lugar. Y es como el creador dijo que es como, bueno, si cuando naciste tu mamá te saca fuera de la casa y te va a mostrar el cielo y ¿dónde va a ver? ¿No? Entonces, esa cosa muy como inmediata, muy del lugar donde estoy, y es como un cierto, como si fuera un feng shui, un feng shui en nuestra astrología occidental. Porque lo que él va a decir entonces es que tenemos esta posición de los planetas en el horizonte, ¿sí? Para el este, oeste, norte, sur. Van entonces a crear líneas, y ahí sí son simplemente líneas, no hay como medio, acá no hay estas posiciones de la eclíptica, ¿no? Que consideramos la carta eclíptica, simplemente son las líneas. Acá tengo Venus. Entonces, acá se me cruza Venus. Toda esta línea acá es Venus. Acá Neptuno, entonces todo acá es Neptuno. Acá Urano, todo acá es Urano. Entonces, con eso, con esta carta, me voy moviendo por donde voy. ¿Por dónde voy? ¿No? En relación al local, siempre. Ahí me muevo. Y con eso, esta carta se nos acompaña también. Uno puede como considerar, ver las, y eso quiero mostrarles en el programa, puede ver como las líneas desde su punto de nacimiento, su ciudad de nacimiento, cómo estas líneas están ubicadas alrededor del globo. Y va a ver como qué línea llega a qué lugar, ¿sí? Pero también puede hacer la relocación de eso, que es el hecho de que llevo conmigo. Entonces, bueno, cuando cambio a otra ciudad, desde ahí, ¿cómo se quedan mis líneas? Entonces, si voy para norte, ¿qué significa para mí norte? Por ahí para mí significa Urano, pero por ahí para otra persona significa Saturno, ¿no? Entonces, cuando voy en esta dirección, ¿para dónde estoy yendo? ¿Desde dónde voy? ¿Cómo me ubico, ¿no? Con este Feng Shui que llevo conmigo? Y eso entonces se cambia también. Bueno, si uno se ubica en otro lugar, esto va junto. Pero lo que yo he observado es que realmente encontramos eso hay una fuerza desde el punto del nacimiento. Aunque esté viviendo en otra ciudad. Yo vivo en otra ciudad, veo la distinción que hay ahí, que es como que puede suavizar un poco algunos efectos de las líneas de local space que tengo de la ciudad natal, pero están ahí siempre también. Es como eso de la carta, es un poco como considerar la carta natal o la carta progresada dirigida, ¿sí? Creo que, vamos a ver, entonces, esta es la carta, ¿ok? Entonces acá tenemos la carta, se puede hacer eso en SolarFire fácilmente. Y también las cartas de astrocartografía, uno puede hacerlas en astro.com. Es súper fácil ahí, es como buscar y ahí te da, si querés, las líneas para Europa, América del Sur, Asia, donde quieras, o todo el globo. Puedes como localizar con Google Maps también. Y entonces ahí se queda muy fácil. Hay un programa Sirius que es buenísimo, tiene muchos detalles, es hecho por David Cochrane, que es súper dedicado a esos temas. Él no trabaja tanto con la astrocartografía como está acá con la consideración de las coordenadas del horizonte local,
porque él va a trabajar más enfocado con la perspectiva de la longitud eclíptica, pero localizando en el globo. Entonces cambia un poco, pero tienen las dos opciones de cómo trabajar. ¿Sí? Entonces este programa Sirius es súper bueno para eso también. En el SolarFire se puede hacer la astrocartografía y hay unas distintas versiones también de detalles, de lecciones de cómo hacer, pero hay la astrocartografía simplemente y hay el local space. Se puede hacer como estás en la carta de astrocartografía y clicas en la opción de la carta del horizonte local, te va a dar el local space, así. Y lo que es interesante de LocalSpace es interesante como imprimirlo en una transparencia y ahí pones por sobre el mapa de tu ciudad, del mundo, de tu casa. Por eso el Feng Shui, porque se puede hacer para la casa. Entonces ahí vemos que por ahí nunca consigo trabajar, concentrar cuando estoy en mi oficina, me da un sueño y por ahí la tenés en la línea de Neptuno y te va a costar mucho más. Y o no duermo y tu cama está en la línea de Urano y ahí no se duerme. Y yo verifico eso personalmente, ¿sí? Es una cosa muy interesante. Y entonces, bueno, por ahí en la de Urano producís muchas para astrólogos, para trabajar y tener como ideas y astrologar, puede ser súper. A mí esa es la línea que más me gusta, la tengo en la cocina y pongo mi computadora y funciona bien. Y entonces eso, ¿no? Donde si tenés la Luna, si tenés la Venus, si por ahí se cruza la Venus y el Plutón, ¿no? ¿Para qué puede servir? Si por ahí el Marte, ¿no? Entonces, es interesante, es una técnica más para trabajarnos el lugar. Y se puede ver como para la ciudad también. Y eso, unos colegas en el sur de Brasil hicieron un estudio específicamente para la ciudad de Porto Alegre. Y verificaron algunas cosas así muy interesantes, como el hecho de que la línea de Plutón, ahí estaban las meretrices y tarará, y donde estaba también la comunicación con Mercurio y las empresas de comunicación y cosas así. Es un estudio interesante para ver esos efectos también de manifestación de los símbolos astrológicos. LocalSpace es como llevar nuestros planetitas juntos, así, ¿no? Como esta cartita. Por eso es interesante es tener esta transparencia. La puedes poner donde esté, vas a una otra ciudad, puedes poner ahí y ver qué pasa. Y ahora entonces, bueno, la cuestión de cómo analizar e interpretar y las líneas de luminares y planetas. Ahora les pregunto porque me dijo, yo pensé que todavía teníamos más tiempo, pero ya andamos. Y tenemos como 10 minutos más, creo, y podríamos ver en los programas, pero también podemos hablar de las líneas. En los programas ustedes pueden buscar, es solo como buscar dónde hacer los mapas, ¿sí? Hay como buscar eso, y allá dentro de eso encontrás también el mapa de LocalSpace. Y no hay tanto misterio, digamos así, ¿sí? Pero la cuestión de cómo interpretar, si quieren podemos hablar más de eso. Les pregunto a ustedes qué les interesa más. Ok, entonces, bueno. Donde tenemos la línea del Sol, ahí vamos a tener un punto que realmente como trae la estrella de uno, ¿sí? Donde uno puede ser como la estrella o estar como se destacan más sus talentos, tiene una posibilidad de expresión, que por veces si uno es como más tímido, más retraído, puede por veces no ser tan cómodo, pero también puede ser justamente lo que uno necesita. Puede ser aquel punto que donde yo vivo es como no es tan fácil, pero me voy a una otra parte donde tengo una otra ubicación de los planetas y eso me facilita a expresarme, a activar aquellos puntos. Entonces, esa es la cuestión de por qué utilizar eso, ¿no? Es porque por ahí podemos activar más algunos puntos que por eso se quedan como medio dormidos o que, bueno, no están dormidos, pero que puede ser súper interesante irse a experimentar más plenamente las calidades de un Júpiter, las calidades de un Sol, de una Venus o lo que sirva a uno. Una súper importante observación es de que siempre partimos sí de nuestra carta eclíptica, de longitud eclíptica esta que
trabajamos todos normalmente. Partimos desde ahí. Entonces hay que tener una comprensión de qué es que esta carta nos está contando para poder comprender mejor qué es lo que va a significar cada planeta, cada posición. Y cuando estamos en una línea de, digamos, Plutón, bueno, ¿qué Plutón es? ¿Es un Plutón en Libra? ¿Es en Virgo? ¿Es en Leo? ¿Es en Capricornio? ¿Dónde? Eso me va a contar más cosas. ¿En qué casa está? Entonces, ¿qué temas está activando? ¿Qué casas es su regencia? ¿Sí? Entonces, todo eso va a importar. Cuando estoy en aquella línea, va a activar los temas que la carta natal me habla de aquel punto. ¿Sí? Entonces, no es, yo con todo respeto hablo de lo que, como trabajaba Susie Cox, que mencioné, pero yo tengo una otra comprensión. Ella también dijo que sí hay relaciones, pero enfatizó más como ser más simples y mirar las líneas. A mí me gusta más esta consideración más de partir de la carta misma de uno, porque ahí tenemos una cuestión súper importante que es, digamos, uno por ahí tiene una estructura, digamos, tiene Tauro en la cuarta casa, ¿sí? Y es como, súper, es como tarda, parece como súper intenso Escorpio en el medio cielo, pero en su intimidad por ahí es muy apegado y le cuesta transformarse y poner como esta disposición de estar ahí listo y para lo que sea de Escorpio, que por veces es demasiado tensa e intensa, pero con un Capricornio, un Tauro ahí, por ahí es como más perezoso, y tal, ¿no? Y se va por ahí para un lugar donde tiene un Plutón activado, puede despertar. O por ejemplo, digamos, un lugar, una línea de Marte, por ahí puede ser como, en principio, como muy con riesgos y riesgo de agresividad, ¿verdad? Que sí, puede ser. Pero también si la persona es como demasiado, tiene una cosa muy, hay de Libra, Acuario y Piscis y una dificultad, digamos, de posicionarse por sí mismo. Entonces va a activar su afirmación personal ahí. Sí, entonces como ver eso es muy, muy, muy importante. Y ahí sí se trabaja con, es toda otra onda que se abre. Y entonces siguiendo, del Sol, ¿no? Esta expresión del show así, de la Luna, ahí tenemos la cuestión de la familiaridad y por ahí para algunas personas no les gusta tanto, está tan familiar y para otras puede ser lo que más le sea confortante, pero va a tener ese elemento de algo familiar. Mientras Mercurio va a activar las comunicaciones. Pero al mismo tiempo por ahí las cosas pueden ser mucho o una cosa u otra y sin tantas definiciones, pero puede ser súper útil para activar comunicaciones. Por ahí no tanto para establecer, firmar cosas. Con la Venus, ahí vamos a tener un lugar que puede ser como, de los más lindos, ¿no? De los más de disfrutar, de sentirse, súper linda y apreciada por los demás y amada y está todo lindo y cosas lindas para comprar por ahí y por veces como una indulgencia demasiada, ¿sí? Entonces eso hay que ver cómo eso va a trabajar en la carta de cada uno, cómo es esta Venus, cuánto necesita traer más Venus para uno mismo, o cuánto por ahí necesita también equilibrar esta Venus. En las líneas de Marte, esta cuestión de la afirmación es un lugar bueno para competencias, digamos, ¿no? Si uno va con deportes, además, también si juntas Saturno y Marte puede ser como, súper tenso, pero también si uno tiene como una cosa de ejército, de artes marciales, le va a dar disciplina, ¿sí? Y enfoque. Si hay una línea de Júpiter, son como consideradas las líneas más como auspiciosas, las súper buenas, y realmente te trae como, te sentís acompañado por el dios del Olimpo, ¿no? Y realmente es como esa sensación de estar bien y ser como, la vida se abre, los caminos abundantes se abren, pero también por ahí se puede exagerar más y estar como una línea que cruce, digamos, un cruce de líneas de Venus y Júpiter, puede ser como súper lindo, los dos benéficos y ser súper, súper especial. Pero también se puede por ahí quedar como medio exagerando las cosas y no construir otras cosas que por ahí son importantes también. En Saturno tenemos una capacidad de enfoque, de responsabilidad, pero por ahí puede ser muy duro. Hay que ver la necesidad de uno.
para observar mejor. Urano puede ser súper excitante, pero también con muchos cambios imprevistos del tiempo, pero puede ser muy libertador. Puede ser donde uno se va y se liberta de algo que necesitaba hace mucho. Entonces puede ser súper interesante, pero por ahí no consigue anclarse ahí mucho, ¿sí? O también el hecho de, hay que ver qué la persona va a hacer, qué está buscando. Si es por un tiempo, qué busca hacer ahí, qué es su cosa que hace la persona, porque por ahí una línea de Plutón para una persona que trabaje con piedras preciosas de las minas, ¿no? que se vienen de las profundezas, un lugar donde Plutón está en el medio cielo, le va a dar una expresión muy buena para este trabajo, un poder muy grande para activar esas cosas. Entonces hay que ver, y por veces hoy un Plutón puede parecer como muy peligroso, pero puede ser muy interesante también, puede ser de mucha transformación y activará ciertamente las cuestiones de sexualidad y de autoconocimiento, transformación, de tener que como estar más verdadero, ¿no? Es más que uno pueda suponer por veces. Y Neptuno puede ser un encanto, puede ser un glamour como cinematográfico, artístico, de sensibilización, de espiritualidad, de sensibilizarse por el otro, de abrir el corazón, de comprender, como veníamos hablando, pero también está sujeto a estar como más sensible y puede haber confusión. Cuando se cruza una línea de Neptuno y la Luna, la persona tiene la tendencia en este lugar a estar como demasiado sensible y más afectada por las cosas, ¿no? Si está en la casa 1, va a ser como, en el ascendente va a destacar, uno va a estar como un representante de esta energía. Aunque no tenga nada de marciano, si está en la línea de Marte, va a estar más expresando este Marte. Si está en el descendente, los otros van a emergir de esta manera, las relaciones, y al mismo tiempo uno se va a movilizar con este tema de lo que está ahí, ¿no? Va a estar muy movilizado, pero en la dirección de alguna forma de sus relaciones. Va a pasar por uno mismo, pero mucho en el proceso de las relaciones. Si está en el medio cielo, es una expresión pública. Entonces, digamos, una Venus en el medio cielo va a ser más como una expresión se va a juntar con esta cosa de Capricornio, esta cosa es una expresión de las bellezas, etc., pero también de la ascensión social. Y si está en el ascendente, ya es más como, que ser gustada, ser amada, sentirse bien con un mismo. Si es en el fondo del cielo, la misma Venus va a decir de una armonización en la intimidad, en la casa, en el hogar, en las relaciones con sus orígenes de alguna forma. Y si está en el descendente, puede ser casarse o detalle súper importante. Porque no solamente nosotros vamos a los lugares o a las leñas, las cosas se vienen desde las líneas hasta nosotros. Entonces, cuando se viene algo de un lugar donde la persona tiene ahí la Venus, un hombre tiene, y hay casos que yo conozco, un hombre se cruza una luna en el ascendente, línea de luna en el ascendente y de la Venus en descendente. Y ahí, desde este país donde se cruzan estas líneas, vino una mujer con quien él se casó. Sí, él no fue al lugar, pero el lugar vino, ¿no? La cosa vino desde ahí, con esta calidad. Entonces, eso es súper interesante. Por veces nos encantamos con una cultura y es todo de allá, el arte de allá, y tenemos ahí un cruce de leña de Venus con Neptuno. Claro, nos encanta la expresión artística de este lugar. Y así es interesante, debemos también para la astrología mundial, cómo un país, la carta de un país, cómo se relaciona entonces con otros lugares, ¿no? Es una otra forma de comprendernos la interacción cultural también, porque ahí vemos qué líneas están ahí, ¿no? Y es como irse en esta dirección, es como disponerse a activar este aspecto. Y eso es interesante, por ahí uno va de vacaciones a un lugar
y puede elegir un lugar donde hay algo ahí que quiero activar. Quiero activar más la Venus en mi vida, quiero activar el Júpiter, el Saturno, lo que sea, que uno necesite desde esta observación de su carta natal. Y, ¿alguna pregunta? ¿Están tan inquietos? ¿No? Bueno, okay. Entonces estas son consideraciones, ¿no? Quise traer y compartir con ustedes esta consideración de este momento que estamos, porque es un momento súper fuerte, y que nos trae esta cuestión del lugar físico, de qué hacemos con nuestro lugar físico, en que mucha gente se siente un poco como refugiados, como estando como en esta situación de a dónde me voy, ¿no? Me salgo de este país y voy a dónde, pero todas partes algo pasa. Entonces, es este sentido de reubicarnos en nuestra humanidad y también, bueno, ¿qué es eso del lugar en la astrología? ¿Y cuánto tenemos más para estudiar, aprender y utilizar de esas técnicas? Espero haber como inspirado a ustedes un poco con respecto a eso. Y eso va a estar disponible, ¿no? La organización no sé cómo va a ser para transmitir eso, pero de mi parte está ya disponible. Y también los que me quieren contactar, que yo pueda indicar cosas, lecturas también, puedo también poner como para el mailing del Congreso unas referencias de libros, ¿sí? Los programas ya hablé, como Solar Friday Series, son dos buenos que yo conozco un poco más, pero hay otros que también trabajan. Y puedo también pasar algunas referencias, ¿sí? Si quieren. Espero que les esté inspirado un poco con este tema del lugar y de la astrolocalización. Gracias.